Y hoy, un día como hoy, muchos lugares, no es manera de crítica, sino de observación, en muchos lugares se va a estar predicando el mensaje del nacimiento del Señor Jesucristo. Permíteme ser un poco honesto, con mucho respeto, con mucho amor. Creo que es una pequeña hipocresía, rito religioso, en que esperemos un solo día al año para reconocer y ver y hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy yo intencionalmente he decidido no hablar específicamente de un nacimiento de Cristo como de hace 2024 años atrás, sino que vamos a hablar de lo que es un nacimiento de una área de Cristo en nuestra vida. Te lo voy a repetir, porque nosotros tenemos que nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo. Y en esta mañana yo creo que Dios ha puesto una palabra en el que nosotros vamos a nacer de nuevo en una área específica, reconocimiento, un despertar, un avivamiento, algo en nosotros que es el Cristo en el que nosotros estamos. Y es que como ministros o como pastores nos hemos topado con personas en las que han vivido infortunios. ¿Cuánto han vivido infortunios? Yo levanto las dos manos y la patita. Personas que viven infortunios, pero nosotros como ministros y pastores vemos que hay infortunios que no tienen explicación y es cuando las personas llegan a nosotros. Entonces nosotros como pastores o ministros, diga usted que está allá, yo soy ministro del Señor. O sea, usted no puede depender solo del pastor Mojica. Todos nosotros somos ministros competentes porque todos estamos en el mismo cuerpo de Jesucristo. Todos portamos el mismo espíritu. Todos portamos la misma unción porque es la unción del Hijo. No es la unción del pastor, no es la unción del apóstol, no es la unción de esto. Así es fácil tirar bolitas para otro lado. Pero cuando nosotros entendemos que yo soy un ministro competente del Señor, porque todos estamos en el mismo cuerpo, porque todos portamos la misma unción, porque todos tenemos el mismo espíritu que es Cristo, todos nosotros como ministros o pastores, cuando llegan personas a explicarnos los infortunios, nosotros como ministros tenemos que atender a esa persona, tenemos que entender a la persona y dejarle saber que a pesar de todo, Dios está detrás de todo. Te lo voy a repetir. A pesar de todo, Dios está detrás de todo. Y tenemos que dejarle saber a esa persona, no te preocupes, las vas a librar, eso vas a pasar. Esas cosas que nos ocurre, que vivimos, enfermedades, problemas financieros en el matrimonio, a la suegra, todo eso va a pasar. No nos tenemos que preocupar, la vamos a librar. Yo te entiendo, no te preocupes, vamos a salir hacia adelante. Y nosotros, como ministros competentes, tenemos que entender que nosotros también a veces hemos caído en esos fosos, en esos hoyos, en esas cisternas. Entonces, hay huecos tan profundos como este muchacho que narra la Biblia, que no pudo salir solo. Estoy hablando de José. Muchos conocemos la historia cuando José fue traspuesto, empujado con violencia, empujado, desechado, tirado por sus hermanos al foso más hondo que era ese foso, esa cisterna. Vamos a leer rápido Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo del 23 al 25. Génesis 37, del 23 al 25 dice: sucedió pues, cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron de José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Vamos a aguantarlo ahí. Vamos a seguir discutiendo un poquito este chisme santo que está en la Biblia. Y se sentaron a comer pan.
Yo creo que fue una de las maneras más maquiavélicas que pudieron comportarse sus hermanos cuando intentaron matar a José y lo tiraron al foso o a la cisterna, porque no solo lo echaron a la cisterna, le quitaron las túnicas de colores, sino que después cerca de él, a un lado, se pusieron a almorzar, se pusieron a comer pan. Al lado de la cisterna, José, un muchachito de 17 años, delgadito, no fuerte, no listo para la batalla, no listo para nada, tal vez con miedo. Pero jamás él supo que a los 22 años después la torta se iba a virar. Es curioso en cómo describe la Biblia que sus hermanos, después de tirarlo en el pozo, se fueron a almorzar. Pero años después, 22 años después, los mismos hermanos dicen, vimos la angustia de José cuando rogaba y nos hicimos lo que no escuchamos. José gritaba desde el fondo. Ellos comían pan, ellos eran crueles, canallas, patanes, torpes. Les importaba más su almuerzo que la vida de su hermano. La Biblia cita y dice que sus hermanos a José lo aborrecían y lo odiaban. Permítame esta introducción para lo que Dios va a hablar hoy. Y a veces nos preguntamos por qué tanto odio. Yo lo he discutido antes en la iglesia, pero yo creo que este mensaje va a llegar a muchos. A muchos nuevos. Muchos que no han escuchado tal vez esta historia. Y el por qué los hermanos, 10 hermanos, los 10 hermanos de José le tenían tanto odio a José, que era el hijo número 11. Simple, era porque su padre lo consentía como un becerro mimado. Era el niño consentido de papá, el niño ñoño de papá, el que recibía las mejores túnicas, el que recibía los mejores alimentos, el que estaba todo el día en el aire acondicionado, jugando PlayStation, escuchando música, mientras sus hermanos estaban en otro lado trabajando, cazando, bregando con las ovejas, con los animales. El hijo número 11, pero tratado como si fuera el primogénito. Entonces, si miramos subjetivamente, podríamos pensar que Jacob era subjetivo, que era emocional, que era una persona parcial. Nosotros podríamos decir, es un injusto. Nosotros diríamos, eso es algo injusto, es algo que no es correcto, es algo que no se está moviendo, es algo que no es posible. Yo trato a todos mis hijos iguales. ¿Cuántos padres dicen eso? Pero mira lo poderoso que habla la palabra. La palabra dice, así es el Señor el que hace y nadie cuestiona. Él toca a los obreros de la 11ª hora, el que le da sabiduría a los niños para que avergüencen a los adultos y sabios, el que toca lo que no es para que sea, el que hace que un burro sea parte de la historia y los profetas hasta se queden sin palabras. Ese es el Señor, Él no es injusto. No podemos ver que los acontecimientos que vivió José, no podemos ver que los acontecimientos que experimentamos nosotros son como injustos o no. Tenemos que entender la perspectiva del Padre, el plan del Padre, lo que quiere edificar Dios en nosotros. Por eso hemos titulado esto, Nuestro Foso, su herramienta. Porque está una perspectiva que se nos olvida, hay una perspectiva que se nos va, que es la del Padre, la del diseño, la del plan, la de la estrategia, la de la ingeniería, la de todo fríamente calculado, que Él conoce el principio y conoce el fin. Entonces, ¿dónde tenemos que confiar? En lo que Dios, en los procesos en que Dios nos pone a vivir y en el proceso. Y yo sé que hay ocasiones que Dios te toca, que Dios te bendice, sea financieramente, en el matrimonio, en el ministerio, pero tenemos que entender que junto con ese toque, con ese llamado y la activación de la unción del Hijo en nosotros, va a provocar que la túnica de colores caiga sobre ti, y estoy hablando espiritualmente, y esa túnica de colores que ha caído sobre nosotros provoque envidia en otros. Hay otros que se pondrán nerviosos, hay otros que traerán muchas preguntas, te arrojarán a un foso, serás parte y todo es parte de un paquete. Diga paquete, yo soy parte de un paquete. Imposible que tú y yo no tengamos
oposición. Yo te lo voy a repetir porque yo sé que muchos por ahí hablan de gloria y victoria y muchos no. Yo te voy a hablar al pan, pan, al vino, vino, para que entendamos la realidad presente en la que estamos viviendo. Tú tienes un llamado, tú tienes una asignación, está la unción del Hijo sobre ti, estás moviéndote y obedeciendo al Padre. Esa túnica de colores va a resplandecer, tendrás una gracia y un favor que provocará envidia, serás atacado, arrojado o tendrás oposición, pero es parte de lo que Dios ha diseñado para ti. No nos podemos ver como víctimas de las circunstancias, sino que sacamos y obtenemos de este proceso, de este evento que Dios ha permitido que tengamos, que vivamos. Si tú quieres marcar la diferencia, debes hacer algo diferente. ¿Cuántos están haciendo algo diferente? Alguien, por favor, diga amén. Fe y gracia, alcanzando lo inalcanzable, estamos haciendo la diferencia. Estamos haciendo la diferencia en las vidas, estamos haciendo la diferencia a través de las redes, estamos haciendo la diferencia en la comunidad, estamos haciendo la diferencia en donde quiera que nos paramos. Le enseñamos a los hijos de la casa, a nuestra congregación, le enseñamos a que no solo sea iglesia en el lugar de reunión, sino sea iglesia y Cristo en la casa, sea iglesia en tu lugar de trabajo, sea Cristo en la comunidad, sea Cristo en el hospital, sea Cristo en la cárcel, sea Cristo en donde quiera que te pares, que tengas la oportunidad de pararte. En ese lugar tenemos que ser Cristo. Si queremos dejar una huella, tenemos que salir del status quo. Tenemos que salir de lo común y de lo ordinario. Tenemos que salir del establishment. Tenemos que salir de lo que hacen otros, de lo que hace todo el mundo. Tenemos que salir de esa zona de confort. ¿Qué es lo que ocurre? Nos gusta la zona de confort. Ah, sí, ya yo me la sé. Ya yo sé hacia dónde tengo que caminar. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Monkey see, monkey do. Es repetir lo que el otro dice, es repetir lo que el otro hace. Esa es nuestra zona de confort. Entonces, donde nunca vamos a fallar en el blanco, pero jamás vamos a marcar la diferencia, jamás vamos a dar una huella, porque estamos haciendo y diciendo lo que todo el mundo dice y hace. No puede ser así. Saludo a mi prima desde Chicago, un abrazo. No podemos ser monkey see, monkey do si queremos representar el Cristo, el reino, en donde quiera que nos paramos. No podemos serlo. Tenemos que hacerlo diferente para marcar la diferencia, y para marcar una huella tenemos que salir del status quo. Si nos mantenemos en la manada, no vas a molestar a nadie. Nunca te equivocas, pero tampoco haces nada. Ay, no se me vaya, porque hay que marcar un precedente de verdades. Cuando estamos en manadas, no molestamos a nadie, pero tampoco hacemos nada diferente. Y al menos mi Biblia habla de un Cristo que donde quiera que él iba, donde quiera que se paraba, donde quiera que se movía, hacía o decía algo nuevo, algo diferente. El hacer hace que te expongas y que la gente opine, que la gente vea, que la gente observe y que la gente critique. Ellos creen tener el derecho de criticar. Nos volvemos una persona pública en el momento en el que tú y yo tomamos la decisión de ser uno con el Hijo, de manifestar la unción del Hijo, de representar al Hijo de Dios en donde quiera que nos paremos. Nos volvemos una persona pública automáticamente, porque tendrás el favor para contigo con Dios, pero también para con los hombres. Eso Dios lo dice, eso lo dice la Biblia. Tendrás el favor conmigo, dijo el Señor, y para con los hombres, le dijo Abraham. Te daré fama, en otras palabras, y no estoy hablando de fama de gafas, limusinas y trajes caros. Estoy hablando de una fama que es el favor de Dios, es el reconocimiento. Es que cuando tú hables, no te verán a ti, sino que verán a Dios. Cuando tú hables, cuando te vean, tendrán que mirar por encima de ti. ¿Qué es lo que tú representas? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú mueves? Yo sé que ya no eres tú, porque ya tú no hablas como tú. Ya tú no hablas como hace 6 meses atrás, como hace 1 año atrás, como 5 años atrás. Hay algo que te cambió y es la nueva vida de Cristo en nosotros. Y eso es lo que representamos allá afuera.
Esa es la fama. Entonces ahora, y voy a entrar en eso un poquito más adelante, ténganme paciencia. Los hermanos arrebataron su túnica de colores, le echaron mano, dice la Biblia. Y dijeron también, le diremos a nuestro papá que una bestia se lo devoró. Todo esto ellos lo tenían fríamente calculado. Ellos lo tenían planificado. Estaban hartos, cansados del chismoso de José, del engreído de José. Y me imagino que le hicieron como que, José, ups, se cayó. Arráncale la túnica, échele mano y vamos a almorzar después. Y después hablamos con papá, le decimos que una bestia se lo comió. ¿Sabes qué? No quiero resaltar tanto el comportamiento y la conducta de los hermanos de José. Me enfoco un poco más en José porque José no sabía lo que le venía. Aguanta este WhatsApp del cielo. José tuvo sueños de lo que iba a pasar, cuál era su meta, cuál era su llamado, cuál era su asignación. Pero nunca tuvo un sueño que le mostrara cuál era el proceso para llegar a él. Ay, te lo voy a repetir porque es que yo sé que muchos hemos recibido palabra profética, muchos hemos tenido sueños, muchos hemos tenido entendimiento, cuál es nuestro llamado, nuestra asignación, hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro enfoque, nuestra asignación, hacia dónde vamos, y te lo voy a seguir repitiendo, pero nunca nos explican los procesos que vamos a vivir para llegar al palacio. José entendía y veía y vio su sueño, pero él nunca vio el proceso. Diga, vemos el sueño de nuestra meta y lo que Dios quiere para con nosotros, pero no el proceso. Terminó en un foso, terminó en una cisterna. Y para algunos él habrá terminado ahí, pero para Dios él comenzó ahí. Oh, te lo voy a repetir porque queremos ver el foso como que es el fin. A veces estamos en un foso, en un hoyo, en una cisterna que no vemos, no entendemos y creemos que es el fin, el punto, se acabó, hasta aquí llegó, no hay salida. Pero Dios es cuando dice ese foso, ese hoyo, esa cisterna, ese problema, esa circunstancia, es aquí donde yo comienzo. José veía un foso, un hoyo, no veía nada más. Y lo que olía era la peste, y Dios lo que veía era, vas de camino al palacio. Alguien debe decir amén a eso. Esto es lo que creo que Dios me dijo que te dijera en esta mañana, en esta tarde. Esto es lo que yo creo que Dios me dijo que te dejara saber, que te enseñara, que entendáramos en esta mañana, en esta tarde. Y que esto es lo que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros. Oye, yo no me saco de la ecuación, jamás yo me voy a sacar de una prédica un mensaje. Los que me conocen saben que yo no soy hipócrita y yo no predico un mensaje que jamás no haya vivido o experimentado. Entonces, a veces sentimos que estamos en una temporada larga en ese pozo, en ese hoyo, en esa cisterna que apesta. Pero es en ese momento que Dios nos quiere dejar saber, desde aquí en adelante vas directo al palacio. José fue una cisterna. Las cisternas tienen diferentes formas, diferentes estilos. Para nosotros, para ti, para mí, se puede ver como que nuestra cisterna, nuestro foso, es un diagnosis, es un hogar adoptivo, un cuarto prestado, un accidente de auto, problema financiero, una silla de ruedas, hambruna, desempleo, póngale el nombre que tú quieras. A veces vemos nuestro foso, nuestro hoyo, en ese fin, esa cisterna, en esos problemas, esas necesidades. Porque las cisternas y los hoyos siempre cambian de forma, pero al final todas apestan. Dios no va a trabajar contigo como tiene que trabajar conmigo, porque yo tengo un carácter volado. Yo no soy fácil, por más que yo sonría siempre a través de la cámara. Pregúntale a mi esposa, no me pregunte a mí. Me gusta sonreír y me gusta, pero Dios no va a bregar conmigo como brega con mi esposa. Dios no va a trabajar conmigo como trabaja contigo. No lo puede hacer porque a pesar de que somos un solo cuerpo, somos diferentes miembros en el cuerpo.
operamos, pensamos, creemos, nos manifestamos de maneras diferentes, tenemos experiencias de vida diferentes, sistemas de pensamiento diferentes, y Dios va a saber qué es lo que va a necesitar y o utilizar para que alcancemos ese palacio. Y no sabemos y nos preguntamos, ¿cómo es que en la mañana estuve en los brazos de papá y en la tarde estoy en el foso? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo en la mañana yo estaba contento en mi casa, sonriendo, desayunando en familia, y esta tarde estoy en el hospital? ¿Cómo es que esta mañana yo estuve abrazado con mis padres y ahora en la tarde estoy en prisión? ¿Cómo es que en esta mañana yo estuve con mi padre, con mi esposa, con mis hijos y acabo de tener un accidente? Nos preguntamos eso y a veces nos echamos la culpa y nos empieza a crecer un sentido de culpa que no debería crecer, que es donde nos preguntamos qué hicimos mal. Y a veces, hay que decirlo porque la Biblia lo afirma también, a veces por nuestras decisiones va a haber consecuencias, pero también tenemos que entender que a veces son consecuencias de la unción de Dios. Diga, vivimos la consecuencia de la unción del Hijo. Es cuando tenemos que entender, y yo escribí en las redes, Dios no está hecho para mí. Yo fui creado para Él. Para un propósito, para una asignación. No es mi propósito, no es mi asignación, no es mi vida. Porque entonces ahí es donde tenemos que quitarnos esa mentalidad egocéntrica, egoísta. Y entender que todo es por Él, para Él y de Él. La unción te expone, tanto de que genera envidia en los enemigos o en los que no han entendido por donde tú estás pasando. La unción también te aleja. Y también los fosos se manifiestan como si fuera aislamiento. Es cuando las personas se alejan, dejan de invitarte, dejan de compartir, dejan de escribir, dejan de llamar, porque empieza a manifestar un aislamiento, una separación. Y no necesariamente es porque hacemos algo mal. Es que a algunos les cuesta celebrar los logros de otros, los logros ajenos. Y cuando eso pasa, cuando se nos hace difícil celebrar los logros ajenos, es que el corazón no está saludable. Te lo tenía que decir y se dijo. Si se te hace difícil celebrar el éxito, la bendición, el progreso ajeno, es porque todavía tu corazón no está bien saludable. El mayor problema es cuando ese odio se nos hace manifestar con los espíritus de los hermanos de José. Y comenzamos a tirar hermanos, familia, amigos, ministros al foso. No, que si por su orgullo le ponemos un cartel, lo etiquetamos. Lo tiramos al foso con un cartel que dice, no, por su orgullo. No, que el dinero lo cambió. No, que dejó de hacer aquello, que dejó de hacer eso. Y entonces empezamos a marcar. Y no necesariamente fueron intenciones de ellos. Es que empezaron a obedecer la palabra de Dios, empezaron a operar en la unción, empezaron a operar como Cristo operaría y por consecuencia van a prosperar, van a crecer, van a ser expuestos. Entonces no podemos ser maquiavélicos como los hermanos de José. Tenemos que empezar a celebrar los éxitos y las bendiciones de otros, lo que alcanza a los otros, la exposición de otros. Eso es desde el punto de los hermanos. No llegues a ser maquiavélico, a tirarlo en un foso, etiquetarlo y a comer al lado de él. No critiques, no juzgues, no marques, no empujes. Pero, si es a nosotros los que nos tiraron en el foso, si es a ti o a mí que nos empujaron y nos tiraron al foso por la exposición, por el éxito, simplemente porque era el momento de empezar nuestro camino hacia el palacio.
Si vemos la vida de José, la vida de José en el momento que cayó al pozo, empezó a empeorar y a empeorar y a empeorar. De un foso fue vendido, fue esclavo, atacado, vendido, traicionado, maltratado. Pero ¿sabes qué? A José mismo nunca permitió que el coraje que tenía se adueñara de su corazón. Sí, te lo voy a repetir. José nunca permitió que el coraje que él tenía, sí, José tenía coraje, se adueñara de su corazón. ¿Cómo que José tendría coraje? Claro que tiene coraje. Sus hermanos los traicionaron, lo empujaron, lo tiraron. Pero él nunca permitió de que su odio le transformara su corazón. Él se las arregló para que no sea lastimado su corazón. Por eso es que el propósito en José nunca se desvaneció. Y por más que haya sido tirado, por más que haya sido vendido, maltratado, traicionado, movido, calumniado, terminado esclavo, preso, el propósito y la asignación por la que él tenía nunca se desvaneció. José, dentro de todo, no dejó de ascender. Oh, sí. Mojica, te estás contradiciendo porque dijiste su vida nunca iba en peor. Pero él nunca dejó de ascender. En la vida, en el aspecto natural, de foso, vendido, a esclavo, maltratado, traicionado, marginado, encarcelado. Terrenalmente iba de peor en peor. Circunstancialmente, subjetivamente, tal vez desde la perspectiva de José. Pero ¿sabes qué? Desde Dios, él iba, fue al foso. Empezó el aislamiento. Empezó a cambiar su manera de pensar, empezó a cambiar su manera de sentir. Fue vendido, va de camino a su llamado, va de camino a manifestar el propósito, va de camino a la asignación. ¿O no? Porque entonces él iba en ascenso, mientras José y humanamente nosotros creemos que estamos empeorando. Dios lo que está viendo es que estamos ascendiendo. Alguien debe entender esa palabra, porque nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve y no como las ve el sistema del mundo. Dentro del sistema del mundo era un hombre que estaba tirado en un foso, encarcelado, vendido, traicionado, maltratado y de todo lo peor que se puedan imaginar, pero para los ojos de Dios era un hombre que iba en ascenso de camino al palacio. ¿Con qué ojos estás viendo lo que estás viviendo? Ese es el aspecto que tenemos que nacer en Cristo en esta mañana, ver como Dios ve, creer y confiar como Dios ha confiado en el propósito, porque en todo Él no nos abandona. Todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, todas las circunstancias, Él está con nosotros, y nosotros, porque nosotros estamos en el Hijo. ¿Alguien puede decir amén a eso? José, dentro de todo, no dejó de ascender. Cuando fue encarcelado, terminó puesto sobre los presos. Cuando llegó a donde preso como Faraón, y el Faraón terminó siendo el primer ministro. José fue el segundo hombre más poderoso del planeta. Si nosotros vemos, si hoy hubiera un currículum vitae, un resumen profesional de José, diría: graduado con honores de la Universidad de Golpes Duros, director esforzado en los problemas globales de hambruna. O sea, Dios estaba preparando su carácter, su corazón, su lenguaje, sus habilidades, su destreza para lo que Dios iba a hacer. Lo que es tu foso es su herramienta, es lo que Dios va a usar. Ahora, 20 años después, 22 años después, José está fuerte y sus hermanos débiles. Y llévese, tengo un tiempito, pero permítame, este mensaje hay que culminarlo hoy. Mire qué poderosa enseñanza le da José a sus hermanos, y yo te la quiero compartir en esta mañana. Dice: muchachos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien, para que sucediera lo que vemos hoy y se salvara la vida
de mucha gente. Yo no sé quién ha tratado de hacerte mal. Yo no sé quién te ha empujado para el foso, para la cisterna. Pero José logró entender que lo que era un foso, una cisterna, un fin, un vacío, que empezaba muchos problemas consecuentes a eso, iba al mismo tiempo en ir en ascendencia hacia el palacio. Muchachos, ustedes pensaron que me estaban haciendo mal, pero Dios lo tornó para bien. Mira lo que vemos hoy. Ustedes que me están viendo y escuchando, mira lo que estás viviendo hoy. Mira lo que está ocurriendo hoy. Mira a tus hijos hoy. Mira tu matrimonio hoy. Porque ese foso no es para el fin. Ese foso en el que se nos empujó con violencia es lo que nos va a llevar al palacio. No hemos terminado. No es el fin. Es la herramienta que Dios va a utilizar para que alcancemos la asignación. ¿Sabe qué es el verbo? En el verbo hebreo, trataron, es decir, trenzaron. Entonces él estaba diciendo, hay otra versión más original, dice, trenzaron maldad contra mí. Ustedes tejen maldad, pero Dios, diga, pero Dios tejó para bien. ¿Alguien puede decir amén a eso? Nunca nos fuimos del alcance de Dios. Nunca hemos perdido. Nos hemos salido de las manos de Dios. Dios toma lo que no da sentido y hace un gran tapiz. ¿Saben? Cuando tejen, en un lado de la tejedura, se ve todo feo, se ve todo mal, se ve todo. Pero cuando lo volteas, hay un tapiz hermoso del palacio hacia donde vas. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve, como su Hijo las ve. Porque ese foso, esas ventas, ese maltrato, esas traiciones, esa calumnia, ese encarcelamiento que vivió José, era simplemente el proceso para alcanzar el palacio. No había otra manera, no había otra vía que no fuera a través de ese proceso, porque tampoco se vivía el proceso. Su carácter, sus valores, sus principios, sus creencias iban a ser moldeados. Y vuelvo y digo, y te lo repito y te lo seguiré repitiendo toda la vida. Dios no dejó a Adán. Dios no te ha dejado a ti. No te ha dejado a ti y ni te dejará. No nos podemos sentir abandonados. Yo sé que estamos en el foso en algunos momentos y que olemos mal y que no se ve bien la situación y no se ve bien la circunstancia, pero yo no te estoy predicando algo de lo que yo no he vivido. Yo no estoy para esa hipocresía, yo no presento mensajes de escritorio, lo preparo en un escritorio, pero yo no te traigo un mensaje de escritorio. Yo te traigo un mensaje práctico de vivencia y te voy a dar la llave y la herramienta para que salgas bien, para que salgas airoso, para que salgas con éxito, para que manifiestes al Hijo de Dios en donde quiera que tú vayas. Hemos apestado, hemos estado en el foso y quién sabe si después volváramos a estar. Pero tenemos que entender que ese foso es el que Dios va a utilizar para que nos lleve al palacio. Sea a través de arrestos, sea a través de enfermedades, sea a través de accidentes de auto, sea a través de cirugía. Todas estas cosas he pasado, he vivido y yo te dejo saber que todo estará bien, todo obrará para bien. Dios no te suelta, ni te ha soltado, ni te va a soltar, porque en ti eso es lo que Dios va a utilizar para manifestar una gloria mayor, para salvar pueblos, para preservar la vida, para marcar un antes y un después de lo que ocurrió y vivió José y llegó a la cima, marcó un antes y un después para su pueblo. Y en las circunstancias que yo mismo he vivido, he llegado a pensar, yo no salgo de esta,
No hubo profeta, no hubo pastor, no hubo nadie que en esa situación encarcelada, aislado, despejado, maltratado en el accidente, a través de cirugía, cuando le decían a mi madre, tu hijo se muere. Nunca de esos momentos, yo te estoy hablando, yo como pastor Mojica, nunca hubo un profeta o un pastor que me dijera, tranquilo, esto servirá de algo. Pero yo, en esta mañana, con el corazón y la palabra que Dios, todo te irá bien. Tranquilo, todo pasará. Vas a salir de esa. Yo jamás habría pensado que todos los eventos que tuve que vivir era una línea de puntos para traerme hoy día como un predicador, como un mensajero, como un ministro, como pastor de fe y gracia. Jamás yo lo habría pensado. Porque vimos el sueño, vimos la visión, la entendimos, la abrazamos, la creímos, pero nunca habíamos entendido que había que pasar por un proceso, que habían fosos. Pero nuestros fosos es la herramienta de Dios. Y ya estoy terminando. Y en donde nos hacemos las preguntas. Cuando vienen estos eventos, cuando vienen estas circunstancias, nos hacemos la pregunta. Mojica, yo sé que tú saliste, pero yo saldré. Saldremos de esta. Saldré de esta situación, saldré de este problema, saldré de esta circunstancia, saldré de mi foso. Y te entiendo. Porque tememos el no lograrlo. Tememos el no alcanzar. Tememos no tener las llaves, las respuestas correctas, las suficientes. Tememos el hacer eso. Tememos el volver a fallar. Tememos el seguir fallando. Porque el dolor no se nos va. Pero la respuesta que Dios te da en esta mañana es a través. Diga a través. ¿Tú quieres saber cómo alcanzas el palacio? A través. Pasarás por las aguas, atravesarás las aguas y no te ahogarás. ¿Sabes qué celebramos? Que no nos ahogamos. Y se nos olvida que es a través de las aguas, a través de los ríos. Pasarás por los fuegos y no te quemarás. Estarás en el horno de fuego. Voy a salir airoso. No me voy a quemar y celebrar. Pero se nos olvida que es a través. Diga a través. Vas a atravesar valles de sombra y de muerte. Es a través. Hay que ir a través. No tengas miedo. Porque Dios está contigo. Es a través. Es a través de ese foso. Es a través de esas circunstancias. Es a través de esas aguas, de ese fuego, de ese problema. Es a través de ahí. Dios está contigo. Vas a salir de ahí. Óyeme. Vas a salir de ahí. Créelo. Nada se queda como está. Vas a salir de ahí. Esa palabra es para alguien. Siento desde mi espíritu que hay alguien que la está recibiendo de verdad. Que le está creyendo. Yo entiendo que es a través y Dios está conmigo. Voy a salir. Voy a salir. La segunda pregunta. ¿Va a doler? Yo no te voy a crear fantasías espirituales o religiosas. Sí va a doler. Yo sé que no te lo dicen en todos lados, pero a este punto de nuestra vida, a este punto de relación y conexión que tú y yo tenemos, a este punto de honestidad y todo, yo no estoy aquí para mentirte, para crearte fantasías, porque sí te va a doler, pero mira lo poderoso de esto. Dios dice que Él no te dará una carga más allá de lo que tú no puedas soportar. Porque Él sabe de lo que tú estás hecho. Porque Él sabe que todo se puede en Cristo, que nos fortalece. Así que aunque tú sientas las circunstancias, aunque tú sientas el dolor, duele, llora, gritas,
entiende que Dios sabe de lo que te hizo y que aunque te duele ahora, vas a salir. Va a llegar un día que no te va a doler. Va a llegar el día que vas a ser fortalecido. Tercera pregunta, ¿será rápido? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? No será rápido. No hay varita de Harry Potter en el reino. No hay varita de Harry Potter en el reino. Los procesos de Dios no están sujetos a nuestro calendario. Nosotros creamos el calendario para nosotros tener un orden y tener unas ideas y tener una organización pero Dios no está sujeto a nuestro calendario. Noé se tardó 120 años para un diluvio. Moisés se tardó 80 años para sacar a las personas, preparar a las personas en el desierto. Pablo pasó 3 años aislado. No me crea a mí, Jesús pasó 30 años de ministerio, construyendo mesas y construyendo muebles, para tener 3 años de ministerio. A Dios no le importa cuándo llegas. A Él lo que le importa es cómo llegas. Oh, te lo voy a repetir porque hay muchas personas que tienen prisa en su ministerio. No, porque yo tengo prisa, no porque Dios me llamó, porque Dios no tengas prisa de nada. ¿Cuál es tu prisa? Si tú tienes prisa, es que no es el tiempo de Dios. Si tienes mucho ahorro, mucho afán, es que no es el tiempo de Dios, papadito. Aguanta esa palabra. Cálmate, relájate, disfruta el proceso. Porque ¿sabes qué? A Dios no le importa cuándo llega, porque hasta que no se ha formado esa área tuya, a Él lo que le importa es cómo tú llegas. ¿Saben por qué? Porque para nosotros, mira las percepciones, mira la vista, mira cómo Dios ve. Esto es un tip por la misma ofrenda. Nosotros vemos prisión, Dios ve instrumento. Nosotros vemos hambruna, Dios ve una reubicación de pueblo. Nosotros vemos un Egipto, nosotros vemos un búnker donde nos vamos a multiplicar y expandir. Nosotros vemos un desierto. Dios ve la preparación de un pueblo. Tenemos que ver como Dios ve. Tú y yo somos la versión de José para esta generación. Nosotros somos un peligro para este sistema porque estamos creciendo y entendiendo que no importando las circunstancias que estamos viviendo, vamos hacia un palacio, vamos hacia una manifestación más grande y real de transformación. En nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra empresa. Dios es el maestro constructor. Y si por un momento fuimos zumbados a un foso, es porque Él es el momento que tenemos que ver hacia el palacio. ¿Sabes por qué los fosos son necesarios? Cuando estás en un foso, cuando estás en un hoyo, cuando estás en una prisión, cuando estás en un hospital, cuando estás en un accidente de auto, solo hay una dirección y esto yo lo descubrí. Solo hay una dirección hacia dónde mirar. Hay una sola dirección hacia dónde hablar, hacia dónde orar, hacia dónde rogar. No importa en dónde hemos caído, a dónde nos ha... Y es hacia el cielo. Así como gritaba José no dejaba de gritar. Él quedó afónico, roncando, lo cita la palabra, no lo digo yo. Rogando a sus hermanos y nosotros en esta mañana, si estamos en ese pozo, en esa prisión, en esa enfermedad, en ese accidente, en ese foso donde estemos, tenemos que mirar hacia una sola dirección que es al Padre. Y hablar y orar y creer y rogar en una sola dirección que es hacia el cielo, porque nuestro socorro viene de Dios, no del hombre. ¿Sabes? Cuando José rogó por salir del foso, ¿sabes qué Dios le envió? Esclavitud.
Pero pregunto, ¿salió o no salió? ¿Salió del foso o no salió? Ah, pero es que queremos que nos saquen con carrozas, con colores y con comida y con vinos y con toda la cosa, con parrandas y fiestas. No, si tú has decidido estar en la vida en Cristo, tienes que enfocarte y ver las cosas como su Hijo, como Dios. Y a veces lo que nos va a sacar del foso es una esclavitud, es una prisión, es una cama, es un accidente. Pero es lo que nos va a llevar al palacio. Es donde tenemos que ver a Dios en todas las cosas. Es donde tenemos que enfocarnos en el propósito de Él, en la asignación y cómo podemos ser Cristo en donde quiera que vayamos. José fue Cristo en donde quiera que fue. Por eso es que entre los esclavos terminó siendo líder. Por eso es que entre los encarcelados, mientras los que estaban presos, los carceleros, él terminó estando a cargo de los presos. Porque él no dejaba de manifestar el Cristo, no importando las circunstancias. No estoy diciendo que no dolía. Pero es como nos manifestamos en esas circunstancias. Busquemos ayuda de Dios porque Él es el único. Déjame ir cerrándome. Mira, se me fue hasta la musiquita aquí. Yo sé que me extendí un poco, pero sigamos hablando, orando en una dirección, en una sola dirección, que es la del Padre. Esa dirección del Padre, cuando hablamos, cuando oramos en esa sola dirección, es cuando único vamos a encontrar respuesta. La respuesta tal vez no es la que más te guste, pero es la que te va a llevar a tu asignación, a tu llamado, a tu palacio, al propósito de Dios, a manifestar el Cristo en donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos. Tu foso es su herramienta. Tu foso, esa circunstancia, ese problema, la herramienta que Dios ya está utilizando para moldear tu carácter, transformar mentalidad, lenguajes y criterios para ser eficiente hacia donde vamos. Mojica, ¿cuándo se termina? Es para toda la vida. Es para toda la vida. Porque el plan del Padre, el propósito de Dios, es eterno. Y en la eternidad no hay un principio y no hay un fin. Diga, esta es mi carrera de relevo. Esta es mi carrera de relevo. Yo soy el José para esta generación. Yo soy el José para mi familia. Yo soy el José. Yo sé que yo voy a vivir las circunstancias, pero mi familia va a ser reubicada, va a ser reasignada. Vamos a preservar la vida. Vamos hacia un propósito mayor. Algo más grande tiene que crecer. Algo mayor tiene que manifestarse. Hay algo que va a ser transformado porque nosotros somos los José de esta generación, de este tiempo, para manifestar un propósito eterno. Diga, propósito eterno. Nosotros estamos en el propósito eterno de Dios. Tenemos una asignación que manifestar. Ese pozo, esa esclavitud, ese maltrato, esa prisión en la que se ha pasado, estás pasando, vas a pasar. Dios la utilizará para llevarte como herramienta al palacio.